Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en Que no se te olvide. Siento que la semana se nos ha pasado rapidísimo. No sé si ustedes perciben lo mismo. Eh, en esta apuesta por un programa diferente. Diferente porque lo que nos ha provocado en el canal de la República a través de YouTube es, es hacer algo diferente. Es irnos a la hemeroteca, revisar revistas y periódicos y encontrar noticias del pasado que de alguna manera expliquen lo que estamos viviendo en el presente. Y eso es lo que hemos hecho esta semana. Y ha sido fantástico, ha sido extraordinario la respuesta que hemos tenido, los amigos que hemos ido encontrando en la semana, los comentarios, las respuestas, los saludos. De verdad, mil gracias a todos. Gracias por sus likes, gracias por compartir el programa, gracias por los comentarios. Bueno, también gracias por los insultos a los que de verdad ya estamos más que acostumbrados. Cada vez que ustedes nos insultan generan tráfico en la red, así que por ese lado no se preocupen, ¿eh? No los vamos a contestar, qué duda cabe, pero igual, gracias porque el algoritmo se mueve muy rápido. Gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Hoy queremos volverlos a invitar al programa para seguir hablando de temas importantes. Pero les propongo que antes de que yo les pueda presentar al que va a ser el tema fuerte de esta noche, del que vamos a hablar a fondo con nuestros invitados, quiero presentarles las 5 del día. Comenzamos con la primera. La tenemos en pantalla. Ollanta, defensa del expresidente, solicita su libertad tras el archivo del caso Cócteles en el caso del fujimorismo. Claro, a igual razón, igual derecho. Si los aportes de la campaña se pueden pitufiar, ¿no es cierto?, se pueden recibir aportes de terceros y eso no es un delito, entonces, bueno, Ollanta dice, oiga, señor juez, yo también me quiero ir a mi casa. Esta ha sido la noticia levantada por el diario La República y que nosotros señalamos como la primera del día. Vamos ahora con la segunda, la tenemos en pantalla, ahí está. José Gerí, tras reunión clandestina con empresario chino, dice, yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes, tengo mis dudas, Tengo mis dudas que este aprendiz de presidente, este presidente interino, no entienda que reunirse a escondidas sin que conste en la agenda presidencial con un empresario que negocia con el Estado peruano, que ha visitado Palacio de Gobierno, que no conste en la agenda presidencial esa visita y ese encuentro, sea una cosa menor. Por mucho que él diga que es un presidente que va al chifa, que come pollo a la brasa, que sale por las noches, que se pasea por la ciudad, por mucho que intente darnos esos argumentos, lo cierto es que habla de un impresentable de la política, de una mala experiencia que tenemos que vivir unos meses, de un interino que se encontró con la suerte de estar al frente de un país fantástico como el Perú, pero que no nos llega ni a los talones, ¿no es cierto?, en la máxima responsabilidad de representar a un país milenario como este, con la responsabilidad que significa estar al frente de un país con tanta gente y con tanto pasado y con tanta historia. Vamos con la tercera de esta noche. Se la presentamos. José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía. Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda. Como se los dije el otro día, puede gustarte mucho o poco José Domingo Pérez, pero que le han dado de alma a sus enemigos y que lo han maltratado y que no ha recibido el apoyo institucional por parte de Aladino y toda la gente que lo rodea y todos los, por supuesto, los lamezuelas que hoy están en la Fiscalía de la Nación, es un hecho. Veremos qué decisión toma José Domingo Pérez, el fiscal. Vamos ahora con la siguiente, es la cuarta, ahí la tenemos. Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista. Todo lo que sea libertad en el marco de la autocracia venezolana, en el marco de esta suerte de pantomima de país en que Maduro y sus aliados habían convertido a Venezuela, es una buena noticia siempre. Lo que viene a continuación es la quinta, se la presentamos inmediatamente, ahí la tenemos. Los voceros de los motociclistas tienen toda la razón. José Gerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad. Si las leyes peruanas permiten la venta de motos, 2 días después no pueden decir, te la vendo, pero no puedes usar el asiento de atrás.
Es un absurdo absoluto. O ustedes se compran un carro para que mañana les digan, solo puedes usar un asiento. No tiene ningún asidero. Eso no quiere decir que hay que luchar contra la inseguridad y hay que luchar contra el sicariato. Pero la forma de decir una moto solo usa un asiento es que no tiene ningún sentido. Salvo que la ley diga las motos en el Perú solo se venden con un asiento y el fabricante, por tanto, solo tiene que vender motos de un asiento, lo cual evidentemente es una caricatura. Estas han sido las 5 del día. Las hemos compartido para comenzar el programa. Gracias nuevamente a todos por sus likes, gracias por acompañarnos. Lo que viene a continuación es centrar el tema al que nos vamos a meter de lleno, al que los invitamos a participar con sus comentarios, sus opiniones y con sus discrepancias también. Caray, que de eso se trata. Es el dato que faltaba. Hoy nos metemos de lleno en el tema de la seguridad en el país y en el análisis profundo de la Policía Nacional del Perú. Y para hablar de la seguridad en nuestro país lo queremos hacer desde dos dimensiones. Es verdad que el tema es amplio y es verdad que no se va a agotar en un solo programa, pero les proponemos mirar el tema de la seguridad desde dos esferas, desde dos dimensiones. Como les digo, uno de ellos, la policía, que va a ser el tema que más tiempo nos va a abocar, le vamos a dedicar. La policía, su crisis, su profunda situación de complejidad, el problema de la policía, que además no es de hoy, sino que viene desde atrás. Pero el otro problema que no miramos es el de los jóvenes infractores a la ley penal. Si trabajáramos con los jóvenes infractores de 16 y 17 años, probablemente el problema de la inseguridad también podría ser acotado de una manera importante desde el comienzo. Para hablar de ese tema estoy enlazado con un especialista que lleva mucho tiempo trabajando el tema de los jóvenes infractores a la ley penal, alguien que conoce de cerca el tema y que lo trabaja además desde hace mucho tiempo. Es el doctor Luis Francia, experto en Derecho Penal Juvenil. Doctor Francia, bienvenido al programa. Gracias por atenderme, gracias por estar en Que No Se Te Olvide. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Espero que me escuche bien. Lo Encantado. escuchamos perfectamente. Gracias por la deferencia, gracias por la amabilidad de estar con nosotros. ¿Cuál diría usted que es el peso que tendríamos que darle como sociedad a mirar a los jóvenes infractores de la ley penal? ¿Cuánto avanzaríamos? No solo, por supuesto, en preocuparnos de jóvenes que podríamos darle una segunda oportunidad, sino en la inversión en seguridad, señor Francia. Ya, a ver, yo diría que el país, o sea, que el Estado, sus autoridades, deberían centrarse en atender a la niñez y adolescencia en general. Es decir, hay un conjunto de derechos que a la niñez y la adolescencia no cuentan, no se le atiende adecuadamente. Algunos de ellos pueden propiciar situaciones como las infracciones, efectivamente. Entonces, una política de prevención implica una política de atención de derechos a este conjunto de personas, ¿ok? Que a veces no son considerados adecuadamente. De otro lado, en el caso específico de los adolescentes infractores, los que se encuentran ya han infringido la ley penal de los 14 a 16 años, lo primero que decir que tienen una impunidad que es absurdo. Desde los 14 hasta antes de cumplir los 18 años, estas personas pueden ser sometidas a un proceso penal juvenil, pueden ser sentenciadas, pueden ser enviadas a un centro juvenil. Hay alrededor de 2.000 personas en un centro juveniles a las cuales hay que brindar un tratamiento adecuado. Ahora, ¿el tratamiento que se está dando en la actualidad tiene deficiencias? Por supuesto que sí. No vamos a enumerarlas aquí. ¿Ok? Pero ojo, miremos la forma los resultados. Ok, ¿cómo medimos el éxito de un tratamiento para las personas privadas de libertad? Ok, las tasas de reincidencia que el PRONASEC, que la entidad encargada de observar a estos adolescentes, señalan, tienen tasas de reincidencia de 3, 4 o hasta 5%, no más. ¿Ok? ¿Cuál es la tasa de reincidencia en el sistema penal, en el sistema penitenciario de adultos? ¿Ok? En los más de 104.000 internos que ya tenemos actualmente.
tasa de reincidencia, como decía el expresidente del INPE hace un año, año y medio, el doctor Javier Yaque, tasa de reincidencia que están alrededor del 25%. Ok, si uno observa entonces las tasas de reincidencia, va a entender que con todos los problemas que puedan haber en los centros juveniles, como que acaba de haber un problema hace unos Así días en el es, centro así juvenil de es. Lima, la actividad de los centros juveniles hacia los adolescentes es exitosa. Por eso, me parece absurdo o criticable, por usar un término más preciso, la aplicación por ejemplo, de la ley 32330, que reduce la edad de imputabilidad penal para un conjunto de adolescentes. Pero, doctor Francia, la percepción de la ciudadanía es que los chicos de esta edad que cometen una infracción ya están perdidos. Ya no se puede hacer nada con ellos. Ya eh, casi como que hay que condenarlos, pero las cifras que da usted de reincidencia son muy bajas, por lo tanto apostar por el tratamiento correcto, por la ayuda, por la reeducación, digamos, parece ser muy exitoso, doctor Francia. Por supuesto que sí. Claro, hay percepciones. Hay percepciones que, como alguna revista en cierto momento decía que el 76% de los internos que salen de Maranga terminan en el penal de Urigancho. Base estadística cero, ninguna. Eso era una mentira. ¿Ok? O frases como decir Maranga es la academia, el Urigancho es la universidad. Ok, sí, sí, o sea, algunos alcaldes, algunos políticos, a veces algún sector periodístico incluso lo ha mencionado, pero eso es totalmente falso. Yo invitaría a esas personas o a autoridades que están empeñadas o preocupadas por el tema de seguridad, que consulten a Pronasec. ¿Cuántos profesionales, ojo, profesionales, cuántos técnicos logran o han egresado de los centros juveniles? O sea, personas que posteriormente han tenido una profesión, ¿ok? Personas que incluso estando en los centros juveniles, en virtud de los talleres ocupacionales que se desarrollan al interior de los centros juveniles, tienen algún tipo de oficio. Claro. ¿Ok? Entonces, sí, claro, tenemos la idea de un centro juvenil es como una mini cárcel, ¿no? Una cárcel en pequeñito. Mm, Pero eso es irreal. Es irreal y hay veces se basa en intereses, en percepciones, claro. ¿no es cierto? En prejuicios muchas veces. Doctor Francia, el perfil de estos muchachos, porque la mayoría son varones, tengo entendido. ¿Cuántos Más del vienen, 95%. cuántos vienen de hogares desestructurados? ¿Cuántos vienen de hogares pobres? ¿Cuántos vienen de no haber terminado la escuela? ¿Hay un perfil que usted nos pueda compartir? Usted lo ha señalado adecuadamente. El perfil es ese. El perfil es adolescentes con problemas socioeconómicos fuertes, con abandono familiar o familias desestructuradas, con falta de control de la familia, este, con un retraso en la escolaridad alto o abandono de la Mm, misma. ¿Ok? Sí. Ahora, pero yo siempre me pregunto, ok, pero ese perfil que compartimos con usted es muy distinto al del resto de la población de niños y adolescentes. No, porque eso es una realidad claro, de esta sociedad. Es decir, lamentablemente la familia está desestructurada, lamentablemente la escuela ya no ejerce el nivel de control y claro. de incardinación de la formación de un niño, de un adolescente, ¿no? Entonces, sí, el perfil es el que usted plantea, efectivamente. Nivel socioeconómico bajo, básicamente urbano, ¿ok? Básicamente varones, el porcentaje de mujeres que está por debajo del 5%, si no me Ujú, equivoco, ujú. la última estadística que yo tuve a mano. Entonces, sí, efectivamente, pero ojo, eso es lo que podemos encontrar cuando uno observa la realidad de la sociedad peruana, Claro. efectivamente. Entonces, no es que estos chicos, o sea, que si uno observa a una persona que tiene problemas familiares, que tiene deficiencias económicas, que tiene retraso escolar, que tiene todas estas características, automáticamente ya No, está no, claro. predispuesto a contraerse. De acuerdo. Hay que tener cuidado, De pero acuerdo, de sí, acuerdo, sí, de acuerdo. efectivamente ese es el perfil. De acuerdo. Pero en la lucha contra la inseguridad ciudadana, si uno podría georreferenciar el barrio de cada uno de estos chicos e hiciera intervención barrial,
en vez de estar pensando en más armas para los policías, armas para los serenazgos, de pronto interviniendo el barrio, enfrentamos inseguridad ciudadana, doctor Francia. Por supuesto. Y ahí están proyectos que vienen desde hace muchos años, en lo cual a veces la policía, el Ministerio del Interior sacan, ¿no es cierto?, el programa Barrio Seguro Por y ejemplo. demás. Ya, ok. Pero el Barrio Seguro son pequeños proyectos. O sea, en el sentido de el impacto es bastante reducido. Tendría que ampliarse. Cuando pensemos en prevención de la criminalidad o prevención de la criminalidad adolescente o penal juvenil, ok, cuando los comités de seguridad ciudadana de los diversos gobiernos locales se reúnen, debería pensar, ok, ¿cómo invierto en prevención? ¿Cómo invierto en atender estos? Casa de las Juventudes, espacios recreativos, espacios formativos, ok. Lo que hay Claro, que ganar es a los claro. adolescentes hacia la sociedad y no excluirlos, porque si los excluimos, lo que vamos a originar es situaciones más conflictivas, evidentemente. Doctor Francia, si usted me lo permite, tenemos comentarios de quienes nos están viendo a esta hora de la noche. Quiero ponerlo en pantalla y compartir con usted. Rosita Gómez nos dice, ¿debería devolver el servicio militar urgente? ¿Le parece que el servicio militar podría ser una opción interesante para estos muchachos? Yo solo le dejo una pregunta en ese caso. Número de personas privadas de libertad, adultos mayores que han pasado por institutos militares, ¿ok? Que han hecho el servicio militar obligatorio. Es un número considerable. Es decir, no militaricemos, ¿no es cierto?, la sociedad, entendiendo que sometiéndolo a un tratamiento militar o a una educación militar vamos a obtener beneficios. Eso no es la solución. Ojo, podemos estar brindando capacitación en el uso de armamentos a personas que posteriormente, si no hay un trabajo integral, Mm, ¿ok? Le estamos diciendo, ok, bueno, prepárate para utilizar cosas para las cuales no deberían ser utilizadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. O sea, el logro del servicio militar voluntario ha sido un avance, ¿ok? Lo que estamos observando en los últimos años es un retroceso. Claro, militaricemos todo, poco más y la educación, pero ahí hay que tener cuidado, ahí hay que tener cuidado. Y doctor Francia, siempre en la discusión del tema de la perspectiva de género, ¿no cree que con estos muchachos también hay que hablar de las nuevas masculinidades? Es decir, desmontar en estos chicos la idea que el que roba es más hombre, que el que agrede es más macho, que el que pega es más masculino que el resto. Ideas que están muy metidas también en esta idea de lo que es ser hombre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahí yo haría una tingencia o una precisión a su observación. La ratio o el porcentaje de las personas privadas de libertad, adolescentes en centros juveniles, vinculadas a actos de agresión sexual. Por ejemplo, Casi la cuarta parte. impresionante. Ahí hay un tema por trabajar. Ahora, eso implica, como todos sabemos, ya cuando sí, estamos en ese nivel de situaciones de agresión, que no son que yo robo, que sustraigo a alguna persona, no, 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 aquí es una agresión sexual, ¿ok? Eso requiere un nivel de tratamiento con profesionales de salud mental en algunos casos, ¿ok? Ahí lo que hay que hacer es justamente brindar más capacidades a los centros juveniles, que no las tienen, por ejemplo, el número de psiquiatras. En el sistema penal de adultos, por ejemplo, hay un psiquiatra o dos psiquiatras a nivel nacional. O sea, y se necesitarían muchos más. ¿Cuántos, Ok, perdón? ¿Cuántos, perdón, doctor uno o Francia? dos. No, eso es muy Uno poco, o dos. pues. Es nada. Es nada. Y ojo, observemos que los casos de agresiones sexuales por adultos también no son poca cosa. No, claro, Alrededor del 20%. claro. Ok, entonces sí, efectivamente, sé que mucha gente se alerta por el tema del enfoque de género y demás. No, no, no. Hablemos del tema de respeto y desarrollo de la personalidad de manera adecuada. El respeto implica no agredir, no observar ciertas personas, ¿ok? Que por ser de sexo distinto son objetos. ¿Ok? Y también implica que justamente el liderazgo, el éxito no está vinculado a actos ilícitos. Mm. No, pero lamentablemente, y eso tiene una connotación mucho mayor, ¿no es cierto? En un país plagado de corrupción, plagado de criminalidad, este, la,
el entroncamiento de los valores es algo que hay que trabajar muy fuerte. De Por acuerdo. eso el trabajo de centros juveniles tiene un alto componente socioeducativo. ¿Ok? Y eso es importante. Y eso lo diferencia claramente del tratamiento con adultos. Y aquí yo me permito un agregado. Por favor. Me preocupa, por ejemplo, este tema de la nueva superintendencia que está planteándose en el Ministerio de Justicia para unificar, ¿no es cierto?, el tratamiento de las personas privadas de libertad, que parecería ser, unificaría en un único ente tanto al INPE como al PRONACEF. O sea, tanto a los adultos como a los adolescentes infractores. Y eso es un riesgo. Es un riesgo. Claro, se dice que cada uno va a tener su presidente, su directorio, tal. Pero ahí hay un problema que por inercia, por el número, son 104.000 adolescentes y son 104.000 adultos Mm. versus 2.000 adolescentes. ¿Dónde cree que va a ir la mayor cantidad de recursos? ¿Cuál va a ser la prioridad? Sí, Aquí se le va a sí, atender claro, más. claro. ¿Ok? Y la lógica de atención que plantea el modelo de ejecución penal en este país, sistema progresivo, es absolutamente distinto al De tratamiento acuerdo. individualizado que verían los adolescentes. Entonces, ahí hay un riesgo que hay que evitar. O sea, Mm. uno no está en contra de la modernización del Estado, pero hay que pensar las cosas y De no hacerlo acuerdo, tan de acuerdo, rápido. de acuerdo. Doctor Francia, tengo otro comentario que nos llega a través del chat. Le pregunta user WC8IT6Y9J. El sistema penitenciario no regenera, dice, sino que genera más muertes al barrio. ¿Qué reflexión le genera, doctor Francia? Efectivamente, como hemos observado, hay un problema en cuanto a los niveles de éxito del tratamiento dentro de establecimientos penitenciarios. ¿Qué duda cabe? No lo vamos a negar. ¿Ok? Si uno observa, hay veces cuando uno visita cárceles y uno trabaja con la pastoral por un tema profesional anteriormente vinculado a la Defensoría del Pueblo, uno observa que hay veces las personas no se resocializan en la cárcel, sino a pesar de la cárcel, Mm. porque hay un conjunto de dificultades. Para comenzar, observemos cuántos personal de tratamiento hay una seria carencia de personal de tratamiento. Ok, sesiones, por ejemplo, de psicólogos, uno tiene que atender a 60, 80 o 100 personas, ahí hay un problema, lo mismo que trabajadores sociales. Incluso yo le diría, en el tema de seguridad penitenciaria, o sea, se habla de renovar el INPE, ok, pero ¿cuánto personal tenemos de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios? Pocos. Y la mayoría está destinado a hacer lo que se llama el control periférico, o sea, del círculo Sí, externo del claro, penal, claro, evitar que salga. Pero claro. el tema del control dentro de los pabellones, Mm. oye, a ver, la pregunta es, ¿quién manda dentro de cada pabellón? La autoridad penitenciaria, que debería tener presencia constante, permanente, para que las reglas del código y los reglamentos se apliquen, o los propios internos que se autorregulan por la carencia personal de Claro, seguridad, claro. ¿no es cierto? Y en ese contexto, evidentemente, De acuerdo. la crisis del tratamiento penitenciario es real, es concreta. No, de acuerdo, de acuerdo. Un sí o un no para cerrar. ¿Se cree usted esta actitud del presidente Gerí de remangarse la camisa, salir en la foto, entrando en los penales y poniendo orden? ¿Se la cree o no se la cree? He visto tantas veces esas fotos con anteriores ministros o anteriores presidentes del INPE que no la Que no creo. nos la creemos, ¿no es cierto? No. Gracias, doctor Francis. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por la claridad con la que nos ha contado estos problemas y con la data además tan clara que ha puesto usted sobre la mesa en este debate. Le mando un abrazo, doctor Francia. Gracias. Un gusto, un placer. Muchísimas gracias. Ahí estaba el doctor Luis Francia, experto en Derecho Penal Juvenil, que ha puesto sobre la mesa el problema y que queríamos de alguna manera abordar y que hemos cerrado, ¿no es cierto?, el tema de los jóvenes. Impresionante, ¿no? Tratamiento juvenil bien abordado, 2% reincide. Entonces podríamos trabajar con jóvenes infractores bien trabajado el tema de la inseguridad. Ahora nos metemos de lleno en el tema de la policía, que esta sí es una crisis gorda y viene de atrás. Lo vemos en un instante, nuestro invitado ya llegó, vamos a sentarlo aquí en mesa y conversamos. No se nos vaya, porque la cosa se pone bien interesante. Hemos hecho una revisión en hemeroteca y tenemos datos bien potentes. Quédense con nosotros. Que no se te olvide que pensar no es perder el tiempo. Que no se te olvide
país se entiende mejor cuando bajamos la voz y subimos el criterio. Hay cosas que no pueden perderse en el ruido. Pasan las horas, cambian los nombres, todos corren sin mirar atrás. Todos opinan, pocos preguntan qué hay debajo de lo que se ven más allá. Si usted se acaba de incorporar a la señal de la República en YouTube, estamos en Que No Se Te Olvide. Hoy estamos hablando de la inseguridad y hemos comenzado el programa hablando del tratamiento de los jóvenes infractores y de la importancia que tendría trabajar con ellos para que bajemos la incidencia en la tasa de reincidencia de los jóvenes infractores. Pero ahora entramos al tema gordo, que es el tema de la policía y la complejidad que tiene una institución como la Policía Nacional del Perú, a la que necesitamos, por cierto, para vivir en democracia. Alejandro Mejía es politólogo y está con nosotros para hablar de este tema. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué Buenas gusto. noches. Qué gusto. Quiero proponerte que me permitas hacer una presentación de cosas que hemos ido encontrando en la hemeroteca. Vamos a compartirla con nuestros amigos que nos están siguiendo y luego entramos de lleno en la conversación. ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. Nuestra historia vamos a ponerle un comienzo en el Limazo, en la que fue la gran huelga policial. Las imágenes las ponemos, por favor. Son imágenes que pudimos utilizar en el primer programa cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las situaciones que se vivieron en algunos enfrentamientos entre policías y civiles. Esta fue una situación que se desbordó. La policía reclamando sueldos se acantona en Radio Patrulla. Hay una situación de crisis que se desborda a nivel ciudadano. Además, el APRA atiza el fuego, hay lumpen en la calle, hay desmanes. Se produce una situación de crisis que nos da una primera alerta de la situación que se vive dentro de la Policía Nacional. Además, hay una suerte de diferencia y de encono con las Fuerzas Armadas, con el Ejército en particular, y hay una situación que comienza a decirnos que en la policía se vive una situación de malos sueldos, de ausencia de meritocracia, de compadrazgos y de corrupción que en el régimen militar nos estaba mostrando una situación que se va a complejizar en el tiempo. Luego, se produce un segundo conato de huelga en 1986. Van a ver ustedes la imagen a continuación de una huelga policial que es apagada por el gobierno de Alan García. La Guardia Civil lidera el conato de huelga. Miren ustedes, ese es el cabo Cuba, si no me equivoco. Si me están viendo ustedes, si hay corrección del dato, por favor, con toda libertad, porque son datos que hemos ido recogiendo en la hemeroteca y podemos habernos confundido. Miren la cantidad de guardias civiles que se iban a plegar a la manifestación. En ese momento la Policía Nacional del Perú, tenía todavía 3 cuerpos, ¿no es cierto? La Republicana, la PIP y la Guardia Civil, no tenía derecho como ahora a sindicalizarse y era uno de los derechos a los que aspiraban. Megáfono en mano, Cuba convoca a huelga y parece que esta va a tener efecto. En la siguiente foto vamos a ver las demandas. ¿Qué están pidiendo? 10.000 intes de sueldo, vacaciones pagadas de 30 días. O fíjense, se iban de vacaciones y no les pagaban las vacaciones. La posibilidad de que los subalternos asciendan hasta el grado de comandante y la formación de un ente representativo de personal subalterno. También están pidiendo un código de justicia policial porque se sometían al código de justicia militar y además, impresionante esto último, desobedecer órdenes cuando éstas atenten contra los derechos humanos, ¿no es cierto? Una cosa alucinante. O sea, si los obligaban a matar por la espalda, por ejemplo, tenían que cumplir la orden. Y ellos están diciendo, no, si la orden es ilegal, yo no la quiero cumplir. Algo que es 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? ¿Cuánto eran 10.000 intis? ¿Cuánto querían ganar los policías en ese momento? Hemos hecho la tarea. Miren este video que compartimos. Mayo del 86, 10.000 intis eran $500 lo que querían ganar. ¿Qué te alcanzaba? ¿Pagar un alquiler en un departamento en una zona de clase media o comprarte un televisor importado? Eso eran 10.000 intis en mayo. Pero miren ustedes, en diciembre
Esos 10.000 intis, si les hubiesen dado el aumento, valían ya $100. O sea, se perdía el valor adquisitivo por la hiperinflación. En 12 meses, 80% se había perdido del valor adquisitivo. El salario mínimo en ese mayo del 86 era 1.260 intis. Ellos querían 8 veces más el sueldo mínimo. Hay que recordar que son los años de la violencia, ¿eh? Es a ellos a quienes mataban. Ellos ponían el pecho y a ellos los mataban. Vamos siguiendo la historia, Alejandro, ¿no es cierto? Estamos todavía situando la historia. En resumen, $500 era el sueldo de un profesional exitoso, un gerente medio o un catedrático universitario. Eso era lo que ellos querían en ese momento, planteando la huelga del 86. No se concreta la huelga. Siguiente imagen, por favor, para compartirla con Alejandro también. Ese del medio es Cueva. Es un cabo que había viajado desde Ayacucho para atizar la huelga policial, pero además tenía 400 sanciones y ya lo iban a pasar el retiro ese mismo año. Yo no sé si él hace esto pensando en que se tiene que salir rápidamente y había atizado el fuego de la manifestación. Siguiente imagen, por favor. Estos dos son los dos que lideran la huelga y que terminan en Suecia a finales del año. Yo no sé si regresaron al Perú después, pero ellos dos terminan la huelga. ¿Por qué les cuento todo esto, Alejandro? Porque yo creo que es una expresión de la debilidad institucional de la policía en pleno conflicto armado interno, que el Fujimorato además no termina de reconstruir y que hoy creo que vemos en la debilidad institucional de la policía. Y ya para terminar y entrar en nuestra conversación, ponemos las últimas fotos, por favor. Alan García, antes de viajar a Uruguay, se va hasta Radio Patrulla y en la noche habla con los policías, porque además al día siguiente era aniversario de Sendero y se podía producir una situación gravísima en la ciudad con los policías en plena huelga. Entonces, Alejandro, la pregunta es la siguiente. Con una policía en esta situación, que llega a los 90 y es controlada por el Fujimorato e instrumentalizada por él mismo, que hoy enfrenta situaciones gravísimas de inseguridad, con corruptelas gravísimas, ¿cómo nos sirve hoy esa policía? ¿Cómo la podemos recuperar para vivir en democracia, Alejandro? Bueno, hay que quizás ahí dar un poco de rememoranza, ya que se ha hecho un buen trabajo de hemeroteca, haciendo memoria, porque sí. Me gusta mucho la historia y es bueno recordar que también antes de la huelga policial del 75, tenemos un episodio muy interesante que es, y voy a lanzar quizás algo muy atrevido, que es decir que a lo largo de nuestra historia republicana no hemos podido hacer nosotros mismos como peruanos una propia reforma policial. ¿Y por qué me refiero a esto? En el año 19, en el gobierno de Leguía, viene la misión española a hacer esa primera reforma policial, o mejor dicho, a modernizar la policía, que necesitaba enfrentarse a nuevos retos, por ejemplo, el tránsito y otras situaciones que comenzaban a ver en esas primeras décadas del siglo XX. ¿Qué pasa? Se crea la Guardia Civil. La misión diplomática, la misión española que se encargó de esto tuvo bastantes avances y bastante apoyo del gobierno en el oncenio de Leguía. Entiendo. Y casi todas esas reformas es la que llegan a este episodio que es el año 75. Pero también ahí, como digo siempre en la historia republicana, hay anécdotas. Y curiosamente la huelga policial se ha interpretado siempre como que nació de las demandas salariales. Sin embargo, hay una anécdota ahí particular que es la siguiente. Dicen que los últimos, ya estábamos en el ocaso del velasquismo, y en el Palacio de Gobierno a Velasco no le gustaba mucho estar frente a los medios de comunicación, ya porque estaba con problemas de salud. Y pasa un incidente en Palacio cuando sale el auto por la parte trasera. ¿Qué es lo que sucede? El jefe militar, personal obviamente del ejército, que está a cargo de resguardar el Palacio de Gobierno, le lanza una cachetada a un guardia civil. Hay ese episodio como tal que desencadena lo siguiente, que en los siguientes días, a partir del 31 de enero para adelante, efectivamente comienzan a haber panfletos en las comisarías, justamente viendo qué cosa. Primero, que habían mancillado el honor de la Guardia Civil. Y comenzaba a hacerse una bola de nieve.
generar otra serie de demandas, entre las que aparece el tema de las demandas salariales Ok. y otras cosas más. Pero también recordemos algo importante. En el golpe militar de Velasco, uno de los actores que es relegado completamente en la toma de decisiones es efectivamente las fuerzas policiales que estaban en estos tres cuerpos de Zagreb. Totalmente. Entonces, el descontento creo que ahí, en el ocaso del velasquismo, efectivamente tenemos que entenderlo de este episodio que genera que en los primeros días de febrero se realice esta huelga policial, que luego desencadena en hechos de vandalismo, pero también lo que atisba en este caso, las reacciones del personal policial de la Guardia Civil particularmente, y que luego reciben apoyo de la Guardia Republicana y el APIP, es qué cosa, que Velasco saca los tanques y comienza a haber una orden directa de atacar. Sí, señor. Exactamente. Se escuchan hay radio de la época que se escucha la voz, Exacto. ¿no? Y justamente viene ahí el episodio de que hay un intento de dialogar, justamente un encargado del gobierno del Velasco. Sin embargo, no hay ningún diálogo, no hay ningún acuerdo. Y justamente la reacción del gobierno militar es sacar los tanques al palacio y todo ello, ¿no? Pero Alejandro, tú no me lo vas a creer, porque creo que ha quedado en el olvido, y quizás ustedes tampoco, pero en las fotos que van a ver a continuación son impresionantes, porque no cumplieron. García no cumple con lo que les ofreció a los policías esa noche en Radio Patrulla. Así Y es. mira lo que ocurre. Policías encapuchados, cuales merretistas, forman un frente policial que llaman Movimiento Pueblo Unido Uniformado Combativo del Perú. Y estos son guardias civiles. Pero en la siguiente foto, también los republicanos hacen lo mismo, porque tienen que exigir de esta manera el cumplimiento de la palabra empeñada. Entonces, con una institución tan importante para la vida republicana, Alejandro, ninguneada de esta manera, que parece más al servicio del poder que al servicio de la civilidad. ¿Cómo la construimos para los ciudadanos? ¿Cómo la hacemos más cercana a la gente? ¿Cómo les decimos a los policías, oiga, usted y yo estamos del mismo bando, no del bando del poder? Mira, Carlos, a través de mi experiencia profesional, yo he estado trabajando tanto en Mininter como en la policía, en sus Cuéntame, diversas dependencias. cuéntame. Y es interesante porque a veces dejamos de lado que hay buenos oficiales. Sí, señor. No podemos negar eso. Sí, creo señor. que una interpretación de pensar que todos son así, creo que sería bastante Así errónea. es. Y en una conversación con un coronel que justamente había participado en los años duros del conflicto Ya. interno, me decía algo importante que creo que hoy en día la policía ha olvidado y que tú efectivamente mencionas de cómo es reencontrarnos con esa confianza en una institución desprestigiada actualmente. Hemos olvidado completamente la labor en ese caso, en esos años, la Guardia Civil y ahora policía, de por ejemplo que el policía que patrulla las calles, y él me contaba que registraban muchas cosas en unas libretas antes de haber WhatsApp y toda esta tecnología, y que efectivamente era qué cosa, que estaba una tapa de desagüe que se salió, se cayó un poste, habían cables sueltos. claro. Esas cosas mínimas de incidencia a través de los barrios de Lima se reportaban a la comisaría para poder darle una solución. ¿Qué es lo que vemos actualmente y que la ciudadanía justamente cae en un desprestigio a la institución y que tiene una desconfianza? Hablando por celular en una calle donde no hay índices de criminalidad, no hay zonas rojas de efectivamente que se cometen delitos. No están bien distribuidos los recursos humanos en la policía. El patrullaje por cuadrantes lo hemos dejado de lado. Lo vemos parados en diversas zonas donde efectivamente no hay cosas que resolver y no estamos efectivamente atendiendo. Justamente ahora que demoré en llegar acá a la entrevista, vengo a un atolladero en 2 de mayo. Ninguna presencia de policía de tránsito. ¿Qué nos dice eso? El ciudadano quiere una respuesta justamente a sus necesidades. Algo tan simple como el tráfico que azota a la ciudad de Lima. Y que sin embargo no tenemos presencia. Ya no quiero hablar ni siquiera de qué pasa en los distritos más grandes de Lima, San Juan de Lurigancho, sí, claro. todo ello, las Lo que- comisarías por que tienen justamente Contraloría sacó un estudio reciente que ha visto las deficiencias que hay a nivel de infraestructura, recursos humanos, equipos informáticos, computadoras malogradas, patrulleros que están siniestrados, que no tienen ningún mantenimiento y prácticamente, como es un dinero público, los oficiales recurren a pedir y pedir más patrullaje, como lo vemos en cada gestión. Y eso no te genera que estamos utilizando adecuadamente recursos al servicio de la seguridad. Tenemos un comentario de quienes nos están viendo a esta hora. Lo ponemos en pantalla. Susana nos dice, buenas noches, Carlos, tengo 65 años. ¿Cómo estás, Susana? Gracias por estar con nosotros. Y desde que recuerdo, se habla de una reorganización en la policía. Mira, qué interesante, ¿no?
Así es. Particularmente son personas que han vivido cuando la policía todavía eran efectivamente las tres fuerzas, ¿no? Y siempre se ha usado de este eslogan por diversos ministros del Interior y también por gobiernos de turno de hacer la reforma policial. Y como te lo decía con este dato histórico que no fuimos capaces de hacer una reforma y hasta ahora no lo somos como tal, ni siquiera luego de la unificación de las tres fuerzas, es porque hacer una reforma siempre es incómoda, Carlos. Te digo ejemplos. La reforma del servicio civil, la reforma ¿Es universitaria, verdad? la reforma del transporte, Es que en la reforma todas alguien pierde estancadas. siempre, claro. Y ahí es precisamente que meterte con una institución que es un monstruo que recibe un presupuesto tremendo cada año. Es incómodo justamente comenzar a escarbar las cosas que pasa dentro de ella y sobre todo fiscalizar y rendir cuentas, que poco les gustan bastante de los líderes que están actualmente en la policía. No les gusta rendir cuentas cuando se olvidan que son servidores públicos eso. al servicio del ciudadano. No es una institución aparte y todo ello, ¿no? Pero Alejandro, acabamos de pasar el 9 de enero. Juliaca, 18 muertos. ¿Por qué esa policía no le dijo a Boluarte, nosotros no vamos a disparar a la población desarmada? Porque esa población somos nosotros. ¿Por qué esa policía no tuvo el talante de decir, yo no voy a disparar a población desarmada, Alejandro? Resulta muy contradictorio justamente el accionar de la policía en esos años cuando en la parte de formación educativa, en la cual también he tenido la oportunidad de trabajar, Ya. se le enseña mucho qué cosa, el enfoque de los derechos humanos. Ok. Y entonces, Se le enseña en la formación desde mayor, comandante, coronel, la importancia de esto y la importancia también del diálogo y la participación, sobre todo en un escenario de crisis como había en esas semanas. Sin embargo, creo que en esos meses hay también un cuestionamiento de que la policía pasa a estar al servicio del gobierno de turno con el fin, esta palabra que se usa entre comillas, de la pacificación, ¿no? Bajo ese argumento junto a los militares y que específicamente son los que le brindan legitimidad al gobierno de Boluarte en esas semanas. La razón de por cuál no se aplica esto también hay que ver en la crítica a los mandos policiales. Cuando en un momento Buen se punto. tiene que hacer mucha investigación, sobre todo en esa parte, para saber el accionar, pero creo que también ahí el talante del lado civil, ¿no? En este caso, el gobierno de Boluarte, pues coincidió en que esto era pues un escenario de crisis y esa temor a que grupos de izquierda radicales y el terrorismo que tanto también lo usamos, fueran esto que genere temor en la población y que implique que las reacciones de los militares y policías sean el sur. pero Alejandro, el otro día recordábamos con Ángel Páez el moqueguazo. El general Jordán se negó. Y por supuesto lo acusaron de cobarde, de desleal. Se negó a que la policía retirara de un puente a miles de personas porque ahí iban a haber muertos y heridos, ¿no es Así cierto? es. O sea, un policía también tiene capacidad para decir de ninguna manera, yo no puedo, tengo a población civil, tengo a mujeres y tengo a niños, no debo actuar. No hay esa capacidad deliberante de un policía de decir no. Sí, efectivamente creo que luego de lo que pasó en Moqueguazo, démonos cuenta de cómo fue la trayectoria del general Jordán. pues, no, luego claro, fue claro. defenestrado de la Absolutamente, policía, o absolutamente. sea, incluso por actuar respondiendo a un civismo, ¿no? Sí, señor. A una cuestión de participación, Sí, de señor. escuchar a los pobladores. Así es. La institución mismo lo comienza Lo a degradar, defenestró, claro. lo comienza a invisibilizar y todo ello. Entonces estamos viendo de que la misma institución, incluso Eso a es, buenos pues. oficiales, Eso es, pues. comienza a volver su propio enemigo. Y eso es algo contradictorio cuando estamos hablando de que la Policía Nacional en todos sus medios de comunicación busca recuperar esa confianza, pero sus acciones hablan de lo contrario. Y desde Jordán y hasta la actualidad, Hasta la actualidad. creo que estamos viviendo el mismo escenario. Tengo dos comentarios más que nos Sí, sí, están claro que llegando. sí. Gracias, a todos, a todas por participar. Estamos bien contentos de que sean parte del programa. Dice Raquel, es que la formación policial ha disminuido su calidad educativa, se pregunta, y tú que has estado por ahí, lo puedes responder, Alejandro, en un ratito. Gracias, Raquel, un abrazo. Y la otra pregunta que nos plantean es la siguiente, que viene de Juan Orlando. ¿Cree usted que la unificación de la policía contribuyó a lo que observamos actualmente? Que además García hace esa unificación, fíjate, Juan Orlando, al año siguiente de la situación que hemos visto en las imágenes y en esta búsqueda de hemeroteca que hemos hecho. Mira qué interesante. Te dejo la Sí, palabra, Alejandro. a ver, primero toquemos el tema de la formación A ver, policial. a ver. Decirte que obviamente en la policía existen diversas formas justamente para la profesionalización de la educación policial. Efectivamente, eso se realiza a través de la escuela de posgrado en diversas formaciones, desde el grado de, en este caso, capitán,
mayores, comandantes y coroneles. Reciben una formación especializada en diversas especialidades como es orden y seguridad, investigación criminal, criminalística e inteligencia. Sin embargo, aquí lo que debemos ver es que también tenemos muchos oficiales que pasan años en esta formación. Sin embargo, ¿qué es el problema principal? No creo que sea tanto la formación policial, sino es el tema de que no ha logrado que muchos oficiales, luego de precisamente esta unificación, logren hacer una especialización en su rama. ¿Qué es lo que sucede cada año? Y lo veía durante esos años que trabajaba, porque llegaban cada una de las promociones en ello. Venían diversos oficiales de diversas funciones. Por ejemplo, uno venía de ver drogas y venía a hacer trabajo de escritorio en temas educativos en el cual no tenía ningún conocimiento. ¿Qué pasa cuando un funcionario no se especializa en algo? Comienzas a improvisar. Pero claro. Comienzas a actuar en manera de piloto automático o no teniendo capacidad de O innovación. sea, no podía hacer carrera en aquello en lo que había avanzado en años anteriores. Exacto, De acuerdo, porque de acuerdo. venía de ejercer otras funciones. Claro. Venía de estar en jefe de criminalística y luego lo mandaban a ver temas de orden interno. Y todos como tal. Entonces, el problema es que la especialización, y justamente tocando el segundo comentario, si en verdad la unificación ha logrado eso, que hay que entenderlo también que la unificación fue también una estrategia política del Sin gobierno duda, de García. sin duda. Que por ahí las malas lenguas dicen, ojo, que fue también algo muy personal porque él tuvo una cuestión crítica contra la PIP que persiguió, como bien tú lo dijiste, a muchos apristas durante los años Sí, difíciles señor. antes del 85. Incluso su padre estuvo encarcelado. Buen No nos punto. olvidemos. Entonces, muchos dicen que fue algo personal o que la unificación fue necesaria, pero yo creo que la unificación ha traído quizás cosas positivas, pero también ha olvidado algo que muchos oficiales en retiro, y cuando he conversado con ellos lo mencionan, sobre todo los PIP, que es tan interesante. Su función de especialización a través de los años y que incluso mis padres siempre comentan que en el día a día el tema de atender los delitos eran muy efectivos porque hacían un trabajo efectivamente de inteligencia y no efectivamente montar obras, en este caso pantomimas que hay a través de los medios de comunicación, que es, hemos capturado en un búnker, como el día de ayer, listo, pero no estamos atacando la raíz de esa organización criminal, algo que en su momento la PIP, con delitos menores e incidencia delictiva de esos años, lo hacía. Capturaba delincuentes famosos que los tenemos ahí como tal. Te entiendo. Así es. Tenemos más comentarios, Alison. Alison es nuestra joven productora estupenda. Nos dice Diego Andrés. ¿Qué tan cierta es la idea de que si no atrapan a los extorsionadores es porque algunos malos policías están coludidos, Alejandro? Algo que adolece la institución policial es el tema de la integridad. Y no solo la institución policial. Eso es una pena. Te lo diría desde la presidencia del Consejo de Ministros. Hay una Secretaría de Integridad que hace muchas capacitaciones, incluso en Mininter, la policía, la hemos recibido cuando estuve elaborando. Sin embargo, una cosa es capacitarte y otra cosa es que eso vaya de la mano con los valores en el ejercicio de tu profesión. Efectivamente, el comentario dice que pueden estar coludidos y una de las cosas que efectivamente no se centra en responder a una correcta reforma policial es que no estamos atacando el inicio de todo, es qué tipo de personas ingresa a la institución policial. ¿Por vocación o también por pagos que hacen en las diversas escuelas que están en el país, descentralizadas? Para ingresar. Exacto, suboficiales. O sea, desde ahí empieza la cosa. Miremos las estadísticas que han comenzado a aparecer. Si están coludidos y demás, necesitan hacer investigaciones. Pero si la misma policía, a través de la DIRCOCOR y a través también de diversas otras dependencias que se encargan de fiscalizar el buen accionar policial, dan en cuenta que los generales son cambiados por hacer investigaciones incómodas contra la misma institución, entonces nos preguntamos, ¿quién investiga a la propia Policía Nacional? ¿El Ministerio del Interior? ¿La Contraloría solamente viendo diversos ejes como la infraestructura, recursos humanos y pero demás? ahí hay una pregunta anterior. Sí. ¿Qué hace que un chico o una chica que termine el colegio quiera ser policía? ¿Qué lo puede atraer al cuerpo policial? Creo que la imagen que ellos tienen son de que hay un servicio a la ciudad, a la comunidad. Muchos de ellos incluso vienen de tener familia, ascendencia personal policial. Lo que llaman la familia policial. Sí, la ¿no? familia policial, Aunque este concepto. sea una institución que puede ser maltratadora, hablan de familia. Eso para mí es muy curioso. Sí, hablan mucho de ello, pero también hay algo que en la misma cultura policial uno cuando ingresa comienza a entender cómo son las prácticas entre los mismos policías. Por ejemplo, y de repente tú lo has oído, ¿qué es esto hablar de los padrinos?
Pero es que el padrino es el enemigo de la meritocracia, Exacto, Alejandro. es el peor enemigo y es también sumamente visible cuando uno está ejerciendo su función dentro de una entidad en que escucha esa forma de relacionarse entre oficiales Ajá. de bajo rango Ajá. con los que están en alto. Claro. Por ejemplo, ¿para qué? Para pedir que me mantengan en una comisaría. Claro. Para pedir que no me manden al Claro. Guayaga, al Brain y demás. ¿Qué estamos haciendo si no están respondiendo a las necesidades de la institución y sí a fines personales? Y ojo, no solamente de oficiales, también de suboficiales, donde esta práctica no se ha abordado correctamente y quizás sigue siendo, vuelvo a decir, el mayor problema, porque acordémonos que el mayor número de personal policial está en el grado de ¿qué? De suboficiales. Pero es que, Alejandro, el padrino es una corruptela muy grande, porque si yo se la debo al padrino, lo protejo, ¿sabes? Así es. No lo vendo, no hablo mal de él, o sea, Así es. es una cobertura en sí. Así es, y creo que también esto de las prácticas de ese tipo de padrinazgo, podemos también aunarlo a que hay una resistencia al cambio. Te voy a contar algo muy A ver, pequeño a que ver. en mi primer día llegando a la institución policial, yo venía del ejercicio de la función pública en Mininter Ya. y efectivamente veníamos con un uso de la gestión pública, la modernización. Y una cosa de la modernización es tener documentos firmados con firma digital. Cuando llego a la institución policial me pareció tan curioso y tan arcaico, incluso diría yo, de que todavía se firme con lapicero negro, oficios como tal, y que te lo puedo decir, No por te creo. días, estimado Ya. Carlos, no podía sacar un oficio si no lo firmaba el oficial, que de cualquier parte, con lo que hay la firma digital en la actualidad, Ya. que es uno de los ejes de la modernización de la Además, gestión pública, claro. la digitalización de ello, no podíamos sacar ninguna gestión. No, Entonces, hay que firmar el cuaderno loro para... claro, ¿qué nos generaba eso? Y con lápiz, yo quería hacer un intento de poder esto y me dijeron, no, esto ya está en el reglamento policial. ¿Qué quiere decir eso? Resistencia al cambio. Claro. ¿No salimos un poco de los cánones para modernizar la institución como lo han hecho en otros países? La PDI en Chile, la policía No, por colombiana. supuesto. Estamos hablando de otra Por situación, supuesto, ¿no? por Claro. supuesto. Ahora, para cerrar, también la reflexión tiene que ver con las comisarías en las que nuestros policías tienen que vivir todos los días son inaceptables. Los baños en los que de las comisarías, las camas, los colchones, también situamos a nuestros policías en una situación inaceptable, Alejandro, ¿no? Sí, efectivamente, creo que una de las cosas que menos se habla No hay es de la derecho, infraestructura así es, policial. No hay derecho que tengan que trabajar No así, hay, hombre. por ejemplo, para las policías No, femeninas, uf. no hay lactarios, no hay baños de ¿Qué mujeres. vas a decir? Oye. Y eso que, Carlos, yo he viajado a comisarías muy cercanas en Lima Provincia, No, Cenica y no, demás. claro, no tienes que irte muy No lejos. quiero irme muy Así lejos. es, Exactamente. así es. Y te puedo decir que sí hay diversos estudios que han hecho los oficiales sobre la situación de sus comisarías, pero es como pasa en las universidades, Carlos. Hacemos muchas investigaciones, pero nadie se atreve a leerlas y por ende a aplicarlas. De acuerdo. Es uno de los grandes problemas. Alejandro, ha sido una conversación interesantísima. Yo creo que quienes nos han estado acompañando esta noche también la han disfrutado y seguramente ha habido discusión en casa. Ojalá que haya sido así. Esa es la idea de que no se te olvide. Muchísimas gracias. Muchas Ha gracias. sido un gusto y vente cuando quieras para Excelente, seguir muchas conversando de gracias. estos temas. Gracias. Alejandro Mejía es politólogo y ha estado con nosotros esta noche. Lo que viene a continuación es una de las secuencias que más nos gusta, que tiene que ver con celebrar a los nuestros. Que no se te olvide celebrar a los nuestros. Nacida al fuego del grupo Histrión, pisa las tablas con gran decisión, dama de carácter, de gesto bravío, que nunca se calla ante un desafío. Versátil artista, de risa y de llanto, cubre la escena con magia y con manto. Nadie la doma, es puro volcán, sigue sus reglas, su propio plan. No busca el lujo, ni el auto, ni el mini, tampoco la fama que a otros define. Pues la leyenda se sirve un martini. Irma Mauri no le teme a nadie, menos a los malos.
No se nos iba a pasar la semana sin celebrar a Irma Mauri, que ha cumplido años. Irma, un beso gigante. La hemos llamado el día entero. La hemos buscado, hemos intentado llegar a través de la hermana, los amigos, de todo el mundo, y no hemos podido. Así que ojalá que alguien que que está viendo el programa, que está escuchándonos en este momento, le pueda decir que nos hemos acordado de Irma, que la queremos mucho, que le hemos hecho este video, esta canción, que la hemos recordado. Irma Mauri es de las grandes. Ella debuta en el teatro a través de Histrión, junto además, bueno, grandes artistas, ¿no? Con Jorge Montoro, Willy Gutiérrez, Carlos Velázquez, Adolfo Chuiman. El grupo Histrión fue fundamental en los años 70, ¿no es cierto?, en el teatro peruano. Ella debuta en televisión en la serie Tal Como Somos. Yo no recuerdo mucho esa serie, pero sí recuerdo haberla visto en algún capítulo de Risas y Salsas, por ejemplo, ¿no? En algún programa. En el 94 debuta con Michelle Gómez en la gran novela Los de Arriba y los de Abajo. Ella era Doña Esmeralda, no sé si la recuerdan ustedes. Y también con Michelle Gómez estuvo en Los Unos y los Otros. Son las dos grandes novelas, desde mi perspectiva de novela peruana, más importantes de los 90. En el 96 estuvo en Tribus de la Calle, en Lluvia de Arena, he hecho mi plagio, por eso leo un poquito, porque si no me iba a olvidar. Y en el 2001 ya hace de Doña Olga en Mil Oficios, ¿no? Importantísimo trabajo también el que hace Irma Mauri allí. Bueno, luego estuvo en Rita y yo, Los del Barrio y Magnolia Merino, pero probablemente el boom, digamos, el gran papel recordado es el de Al fondo hay sitio. No, sin duda, Doña Nelly es el gran personaje recordado por todos. Luego hará Mil Amor, El Guachimán, 13, Solo una madre, en fin, más cosas. Pero creo que el personaje de Doña Nelly es el que se ha quedado en el corazón de casi todos. Así que en este día en el que la celebramos, hoy no es su cumpleaños, ¿ah? Ha sido esta semana. Lo que pasa es que el lunes fue cumpleaños de Laura Raya y estuvimos con Laura celebrando, la gran tenista peruana celebrando su cumpleaños en vivo. Pero no queríamos que se nos pasara la semana sin mandarle a Irma Mauri un beso gigante. Así que Irma, desde aquí, desde que no se te olvide, te decimos que eres una de las nuestras. Peruana, maravillosa, exitosa, querida, sencilla, libre, viviendo con sus perros, viviendo como a ella le gusta, tranquila, sin líos. Una mujer valiente, corajuda además, de temple, no vayamos a pensar lo contrario. Así que te mandamos un beso gigante desde aquí, desde que no se te olvide. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo solamente les digo que mañana se arma aquí la fiesta, ¿eh? Les tenemos un programa hermoso mañana. Yo creo que mañana esto va a ser muy divertido, les adelanto desde ya, así que anímense. Sí, además si no lo pueden ver en vivo, no importa, lo pueden ver en cualquier momento en el canal de YouTube de la República. Ustedes saben que esa es la suerte de Internet, en cualquier momento nos reencontramos. Gracias por sus mensajes. Sé que hay algunos más que nos han llegado, así que vamos a compartirlos. Gina nos dice, saludos Carlos, qué bueno verlo en medio democrático. Saludos desde Puerto Montt. Puerto Montt, como un saludo enorme a Puerto Montt. Imagínense, nos ven en Puerto Montt. ¡Qué maravilla! Gina, un gran abrazo, de verdad. Me hace muchísima ilusión que nos estén viendo en Puerto Montt y en un medio democrático. No hay forma. La República comprometida con las causas de la vida democrática del Perú. ¿Cómo no? No hay otra. Maily Rojas, qué bonita foto, Maily, ¿por qué estás así media torcida? Por fin empezaron, atenta siempre para sintonizar el programa. Maily, mil gracias, pero recuerda que si un día te lo pierdes, se te pasa, nos ves después. Y anímate a participar con alguna pregunta, algún comentario. Mañana vamos a jugar aquí en el programa, así que si quieres jugar también puedes jugar con nosotros. Rafael, lo máximo, Carlos Cornejo, lo máximo, Rafael Guzmán. Gracias por estar en el programa. Elías, ¿cómo estás, Elías? Después de tiempo lo vuelvo a ver a Carlos Cornejo. Gracias, Elías, un gran abrazo.
Sus entrevistas son conversaciones dirigidas con un objetivo: información, opiniones y testimonios. Muchas gracias, Elías. Ese es el objetivo. Pero entre nosotros, no solo aquí, hagamos de a 3, de a 4 la conversación para que todos se animen a participar, para que todos estén siendo parte siempre de la conversación. ¿De acuerdo? Desde Nueva York, toma, desde Nueva York. Les mando un gran abrazo a todos los peruanos en Nueva York, en Paterson, en Massachusetts. Por ahí anda mi hermano, uno más que se fue, ¿no? Gracias a los que nos gobernaron, que se fue, uno más. Un espalda mojada más que se fue y que tuvo que trabajar duro allá en los Estados Unidos y que ahora los fachosos andan persiguiendo. Un abrazo a mi hermano Jaime, le mando un beso gigante. No vi, me decían de Huancayo, si lo pueden volver a poner, compañeros. Buenas noches desde Huancayo. Un abrazo gigante. Pronto iré por ahí. María Rojas. Juan Francisco, el mejor programa de toda la República, junto a las 10 del día, por supuesto. Juan Francisco, arriba Alianza, con confianza, toda la vida. Este año campeonamos, no podemos dejar que se lleven el cuarto. Somos los únicos que hemos ganado 4 campeonatos. No podemos dejar que la vereda del frente se lleven el cuarto campeonato. Arriba Alianza, vamos con todo, de todas maneras. Excelente los invitados de hoy. Carmencita Cardosa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Carmencita, mañana tenemos un programa, vamos a jugar. Ya me ha confirmado un invitado, me falta el otro. Vamos a jugar, pero lindo, tenemos un juego espectacular. Denle like, compartan el programa, siéntanse muy cómodos. A los que me insultan, besitos, feliz porque le dan tráfico al programa, así que estamos muy contentos con ellos. Y a los que nos queremos, un abrazo grande. Gracias, de verdad, por haberme recibido con tanto cariño en esta primera semana de programa. Se les quiere mucho. Gracias por todo. Un abrazo.